Bueno, vamos al siguiente problema con la estructura de datos tipo vector y el problema que vamos a implementar dice definir un vector de 5 componentes de tipo float que representan las alturas de 5 personas, obtener el promedio de las mismas, contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Bueno, vamos a pasar a codificar en el lenguaje C este problema. Lo vamos a grabar. Responde al ejercicio 58. Incluimos los archivos estándar IO y console IO. En la función main vamos a empezar la definición de variables. Tenemos que sacar cuántas personas son más altas y más bajas que el promedio. Vamos a definir dos contadores, my y men. Y tenemos que cargar las alturas. Vamos a definir acá el vector alturas de 5 elementos porque vamos a guardar las alturas de 5 personas. ¿Cómo definimos un vector? Indicamos primero el tipo de datos que almacena el vector, floats, y entre corchetes cuántos elementos va a almacenar. Como máximo podemos almacenar 5 elementos, que van números de 0 a 4. Como tenemos que tener promedio, tenemos que sumar las alturas. Vamos a definir el acumulador suma y la variable promedio también, donde guardaremos el promedio de las personas, las alturas de las personas. El primer paso será hacer la carga de los datos. Definimos un for que se repita 5 veces, empezando f en 0, y donde primero le mostraremos un mensaje ingrese la altura de la persona y procedemos a cargar mediante la función scanf un tipo de dato floats y le vamos a indicar qué componente del vector alturas va a cargar. Ampersand alturas subíndice f. Cuando f vale 0 estoy cargando el primer componente. Yo tengo que sumar las 5 alturas. Después de que se ejecute ese for ya tengo cargadas las 5 alturas. Para sumarlas inicializo el acumulador suma en 0 y mediante un for vamos a recorrer el vector. Como ya está cargado el vector completamente, lo único que tengo que hacer suma es igual a suma más alturas subíndice f. Recordemos que luego de ejecutarse el primer for ya tengo los 5 valores float cargados en el vector alturas. Entonces en este segundo for he hecho la suma. Para poder sacar el promedio simplemente hago la suma dividido 5. Vamos a mostrar el promedio de alturas, y mediante la función printFormat vamos a aprender para que solamente muestre dos decimales. Debemos poner 0.2. Acá lo importante es la cantidad de decimales que se van a mostrar. Después del punto indicamos la cantidad de decimales que se va a mostrar de la variable promedio. ¿Sí? No va a mostrar todos los decimales, solamente 2. Y tenemos que antecederle 0 punto. Sabemos que este es el formato de campo para que quede bien pegado a izquierda. Que hay posibilidades de darle un valor que sea distinto a 0. Ya lo veremos después. Lo importante ahora es mostrar 2 decimales cuando muestre el contenido de la variable promedio. Vamos a hacer un salto de línea. Y vamos a pasar ahora a analizar, porque el problema nos dice contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Yo ya tengo cargado el vector. Acá ya vemos una ventaja de los vectores. O sea, si yo tuviese que obtener el promedio de las alturas de 5 personas y no conociera el concepto de vectores, ¿qué debería hacer? O definir 5 variables independientes, alturas 1, alturas 2, alturas 3, o cargar las 5 alturas, sumarlas, sacar el promedio y volverlas a cargar a las alturas e ir comparando con el promedio que he calculado. Acá ya tenemos cargadas las 5 alturas. Inicializo los dos contadores my y men en 0 y mediante otro nuevo for recorro nuevamente el vector
donde vamos a ir mediante estructuras condicionales analizando si altura subíndice F es mayor al promedio. Esta es una persona que tiene una altura mayor al promedio, incrementamos el contador MAI, o sea, son mayores a la altura promedio. Y si no, vamos a preguntar si alturas subíndice F es menor a promedio. En dicho caso vamos a incrementar el contador MEN, de menores al promedio. Cuando sale de estructura repetitiva, cantidad de personas con alturas mayores al promedio y mostramos el contador, que es un entero, MAI. Podemos hacer un salto de línea y de forma similar vamos a imprimir cantidad de personas con alturas menores al promedio y mostramos la variable MEN. Detenemos la ejecución del programa y retornamos 0 al sistema operativo, indicando que el programa finalizó correctamente. Veamos si hay un error sintáctico. No. Entonces empecemos a cargar las 5 alturas. Vamos a cargar 1.92, la primera altura, 1.56, 1.72, 1.66 y finalmente la última altura, 1.89. Promedio de alturas 1.72. Como hemos visto, se muestran solamente dos decimales. ¿Cómo hacemos para mostrar dos decimales? Le antecedemos al carácter F 0.2, que muestre dos decimales. Y luego la cantidad de personas con alturas mayores al promedio son 2. ¿Sí? Hay dos valores mayores a 1.75, el 1.92 y 1.89. Y las otras tres personas son con alturas menores. ¿Sí? Entonces acá hemos visto la ventaja de tener almacenados los datos en un vector. Una vez almacenados, yo puedo consultarlos, como acá estamos viendo, sumarlos, consultarlos para ver si son mayor o menor a cierto valor. Bueno, con esto queda resuelto el segundo problema con la estructura de datos tipo vector. Gracias.